Ejercicio de las identidades trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos. Problema que fue tomado en un examen de admisión, aquí en Lima, Perú. En la figura adjunta, la longitud del segmento AB es... Observa cómo se resuelve esto. En primer lugar, aquí hay un ángulo donde no hay nada. Voy a ponerle un nombre a ese ángulo. Aquí me están pidiendo la longitud de este cateto AB. Vamos a llamarle X a la medida de ese cateto. Entonces, si yo miro toda la figura, veo que este problema trata sobre un cateto y otro cateto. Aquella razón trigonométrica donde intervienen catetos, seguramente tú sabes cuál es. Es la tangente. Por lo tanto, voy a aplicar tangente de este ángulo. ¿Y por qué? Porque va a intervenir estos dos catetos, del cual la razón de esos viene a ser la tangente de ese ángulo. Entonces yo diré así: tangente de teta más alfa más alfa. Y esto lo voy a considerar de esta manera. Para mí, un ángulo va a ser teta más alfa y el otro ángulo va a ser alfa. Entonces, según la fórmula que se conoce, si yo considero que aquí hay solamente los dos ángulos que te estoy mencionando, la tangente de esa suma, recordemos cómo es. Tangente del primero, que estoy tomando que este es el primero, más la tangente del segundo, o sea, este, sobre 1 menos el producto de ambos. Como tú te darás cuenta, esto es conveniente. ¿Por qué? Porque si tú miras, el ángulo teta más alfa es este. Y su tangente se conoce. Sería el cateto opuesto a este ángulo, que es 6, sobre el cateto adyacente a ese ángulo, que es X. Entonces, al reemplazar, quedaría de esta manera. Tangente de teta más alfa es 6 sobre X. Más la tangente de alfa. Eso también se conoce. Este es el ángulo alfa. Su tangente sería cateto opuesto, 2, sobre el cateto adyacente, X. Sobre 1 menos el producto de esta tangente por esta tangente. Entonces, esta parte de la izquierda también se conoce. Es teta más alfa, que sería todo esto. La tangente de teta más alfa sería así: cateto opuesto a este ángulo, que sería todo esto, que es 9, sobre el cateto adyacente a este ángulo, que sería X. Y listo. Y el ejercicio está cerca de ser resuelto, porque eso que ha aparecido es una ecuación donde hay una sola incógnita, que es X.
Seguramente vas a querer que te muestre las operaciones. Vamos a hacerlo acá a la derecha. Estas dos fracciones son homogéneas. Pongo un solo x y arriba es 6 más 2. Abajo, tú sabes que cuando se multiplican fracciones es de frente. Arriba sería 12 y acá tendría x cuadrado. Opero esto. 9 sobre x es igual 8 sobre x. Esto multiplica aquí. Sería x cuadrado menos 12. Todo eso sobre x cuadrado. Y en esta parte vamos a hacer extremos y medios. Quedaría de esta manera. A la izquierda es 9 sobre x y a la derecha va a salir lo siguiente: 8x cuadrado sobre el producto de estos dos. Sería x por x cuadrado menos 12. Aquí se va esto, mira. Este x se va con este x. Y este lo pasas para allá a multiplicar. Sería 9x cuadrado menos 108 es igual a 8x cuadrado. Joven, y acá estamos terminando el ejercicio. X cuadrado es igual a 108. Y acá te va a salir lo siguiente. Va a salir, esto es 36 por 3. Y el cuadrado pasa como raíz. Por lo tanto, eso va a ser 6 raíz de 3. Y la respuesta es esa. Más o menos así es como debes de operar. Cuando tú conoces estos ejercicios, rápidamente te das cuenta que es para aplicarle este tema. Ya te hago más ejemplos para que te sigas acostumbrando. Si es que todavía no lo has hecho, puedes suscribirte a mi canal y no te cuesta nada. Y puedes llenarte de muchísimo conocimiento. Eso es todo, me voy.